Alabado sea Allah, soberano del día del juicio, Señor del universo. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos perdón y solamente a Él pedimos la guía. Aquel a quien Allah guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Allah desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Durante mucho tiempo, el personaje del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, ha sido tema de mucha discusión, de mucho debate. Algunos están tremendamente en contra de él, lo calumnian, lo insultan cada vez que pueden, y otras personas siguen sus enseñanzas, e incluso hay gente que de manera exagerada empieza a crear cierta veneración por su persona más allá de lo correcto, más allá de lo apropiado. Pero, ¿quién es este personaje, el profeta Muhammad? Primeramente, tratando de aclarar un poco su naturaleza, trataremos de ver qué es lo que dice Dios sobre su profeta, qué es lo que dicen sus familiares, qué es lo que dicen sus discípulos, y trataremos de una manera muy breve de presentar los rasgos más importantes de su vida. Primeramente citaremos algunos versos del Sagrado Corán que hablan sobre el profeta Muhammad. Dice Dios en el Sagrado Corán: ciertamente se os ha presentado un mensajero de entre vosotros, que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien e ingreséis al paraíso, y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Dice también: Dios ha agraciado a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos, que les recita sus preceptos, les purifica y les enseña el libro y la sabiduría. Antes se encontraban ellos en un extravío evidente. También dice Dios dirigiéndose al profeta Muhammad: y no te enviamos, Muhammad, sino como misericordia para los mundos. También le dice Dios al profeta Muhammad: y hemos elevado tu reputación hasta ser mencionado junto con Dios en el testimonio de fe. Esa es una explicación de lo que significa haberle elevado su reputación. También le dice Dios al profeta Muhammad en el Sagrado Corán: ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosa. En fin, descripciones del profeta Muhammad en el Sagrado Corán no hay muchas, la verdad. Incluso es interesante ver que se lo menciona a él solamente 3 veces de nombre, siendo que profetas como Jesús o Moisés son mencionados muchas más veces en el Sagrado Corán. Pero el profeta Muhammad es el mensajero al cual se le reveló el Sagrado Corán, y ya sea mencionado por nombre o no, es el personaje clave en este mensaje del Islam en su última versión. Veremos ahora algunos testimonios de familiares y seguidores del profeta Muhammad respecto a él. Dice, por ejemplo, Abu Huraira era de tez blanca, bien conformado y de mediana estatura. Era muy parecido físicamente al padre de los profetas, Abraham, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y dice su esposa Aisha, que Dios se complazca de ella, dijo: su moral era el Corán. También Aisha mencionó que nunca golpeó a nadie con su mano, excepto cuando estaba combatiendo por la causa de Dios. Nunca golpeó su mano a un sirviente ni a una mujer. Y sin embargo, la gente de la época del profeta se opuso a su mensaje inicialmente. Tuvo muchos enemigos. Uno de ellos es Abu Sufyan. Abu Sufyan fue consultado cuando aún no era musulmán sobre el carácter del profeta Muhammad, y él dijo muy sinceramente que era uno de los más nobles de su gente, que siempre fue generoso, que invitaba a la gente a mantener los lazos familiares, a la caridad, y que nunca se le conoció como mentiroso, que incluso se lo mencionaba como el fidedigno, es decir, una persona que era digna de confiar en él, el confiable. Este es el testimonio de uno de los enemigos de Muhammad. Imagínense ustedes cómo será el testimonio de sus discípulos y familiares. Como les había dicho, el profeta Muhammad era muy querido por sus seguidores y sus familiares, porque él tenía una simpleza de carácter y un carisma muy difícil
de igualar. Nos dice, por ejemplo, Aisha, su esposa, en su casa hacía oficio para asistir a sus esposas. Se lavaba él mismo la ropa, ordeñaba su oveja, remendaba su ropa, reparaba sus calzados, se atendía a sí mismo, hacía limpieza en su hogar, daba de comer y amarraba a su camello, comía con los sirvientes, hacía el pan junto con ellos y cargaba él mismo sus mercaderías al mercado. Imagínense ustedes una persona elegida por Dios para publicar y extender su mensaje y además gobernante de toda la península árabe, una persona muy simple y muy carismática. Cuando el profeta Muhammad recibió los primeros textos del Sagrado Corán, empezó a predicar entre sus familiares. Esa fue la orden de Dios. Y empezó a predicar el monoteísmo, es decir, que la gente adore solamente a Dios y no incurran en la adoración de ídolos. Fue seriamente resistido por sus paisanos, incluso por algunos de sus familiares. Esto generó una creciente dificultad para él y para sus seguidores. Fueron perseguidos, fueron amedrentados, fueron dañados físicamente, hasta que después de 13 años de estar predicando en su ciudad natal, la Meca, Dios le autorizó a emigrar a otra ciudad donde ya tenía un grupo bastante grande de seguidores que se comprometieron a darle refugio y a seguirlo en su prédica. Es así que el profeta Muhammad emigra después de 13 años de profecía a la ciudad de Medina. Estas son sus palabras cuando está saliendo de la Meca. Dijo: por Dios, que eres la más querida para mí de todas las tierras de Dios. Si no fuera que me hace salir tu gente, no saldría nunca de aquí. Con todo el dolor que le causaba, el profeta abandona su casa, abandona a sus familiares y se traslada a la ciudad de Medina. Allí, poco a poco y en el transcurso de 10 años de gobierno, establece un estado que abarcaba 2,5 millones de kilómetros cuadrados y gobernaba sobre varios miles de personas, el Estado Islámico. Poco antes de su fallecimiento, el profeta recibió una gran bendición de Dios que le dijo las siguientes palabras: cuando llegue la victoria de Dios y la conquista, y veas a los hombres ingresar en tropeles a la religión de Dios, glorifica y alaba a tu Señor por ello, y pide su perdón, por cierto que Él es indulgente. Esto era un anticipo de la conquista de la Meca, y era también un anticipo de que miles de personas se convertirían al Islam en vida misma del profeta. Él llegó a realizar o pronunciar su último discurso de despedida frente a 100,000 personas durante el peregrinaje a la Meca poco antes de morir. Pero también esta sura, que es denominada la sura de la victoria, es el anticipo de la muerte del profeta Muhammad. Como todo ser humano, el profeta Muhammad falleció, así como tuvo un nacimiento natural, tuvo una vida como hombre soltero, como hombre casado, como padre y hasta como abuelo. El profeta Muhammad siguió el ciclo natural de todos los seres humanos. Debemos recordar esto muy claro, porque algunas personas tienden a exagerar respecto al profeta Muhammad, tal como se exageró respecto a otros profetas, como el caso de Jesús o de Elías, la paz sea con todos ellos. Ante todas estas diferentes actividades realizadas por el profeta, debemos recordar que él prácticamente hizo un esfuerzo sobrehumano para predicar el Islam y se esforzó mucho de que el Islam sea bien entendido y que sea bien registrado. Se preocupó de que el Sagrado Corán esté todo reunido y puesto por escrito antes de su fallecimiento. Se preocupó de enseñar a leer y a escribir. Incluso cuando capturaba un enemigo en el combate, si este enemigo sabía leer y escribir y le enseñaba a los musulmanes a leer y escribir, era después liberado. Creó un gran movimiento cultural que después derivaría en la Edad de Oro del Islam durante la Edad Media. Bueno, hay muchas cosas que se pueden conversar sobre el profeta Muhammad. Hacia él debe estar todo nuestro amor, todo nuestro respeto, ¿sí? Debemos pedir a Dios
que lo bendiga y le exalte, pero nunca debemos exagerar sobre su posición y su mérito. Él tiene una posición muy honrosa ante Dios, pero no deja de ser un ser humano con limitaciones, no deja de ser su conocimiento limitado y también su capacidad ante las adversidades. Dios le instruyó al profeta que nos enseña a nosotros cuál era su posición cuando le dijo que le diga a la gente: si yo conociese los secretos de la tierra y del oculto, me enriquecería sin duda. Y aquí nos deja con una figura bien clara. El profeta murió pobre, con parte de su armamento, de su armadura empeñada, dejando solo un poco de comida, una cabra, una mula y un lote de terreno que lo donó justo antes de morir. Entonces, el profeta no tiene conocimiento de lo oculto más de lo que Dios le dio. No debemos olvidar esto. Exagerar con la posición de alguien no es de ninguna manera hacerle un favor.